Ciertamente el verdadero proceso es más complejo de lo que una hoja de papel puede expresar, pero a fin de poder alcanzar una mayor comprensión sobre lo que sucede dentro de nosotros cuando consumimos alimento, me limitaré a proporcionar un esquema de letras y rayas que servirá de mucho para alumbrar nuestro entendimiento. Lo que estoy construyendo aquí es un modelo en dos dimensiones de una enzima llamada la coenzima A. Oh, aquí falta un átomo de... La coenzima A originalmente tiene un hidrógeno en esta parte, pero en mi diagrama hay un grupo acilo, por lo que se llama la acetil-CoA, es decir, la acetilcoenzima A. Cada uno de estos grupos tiene un nombre. En este caso, aquí tenemos una base nitrogenada, se conoce como adenina. Aquí tenemos un anillo de 5 miembros que conocemos como ribosa. Y en esta parte del diagrama tenemos un grupo pirofosfato. Se llama pirofosfato porque contiene pues son dos grupos con átomos de fósforo en el centro y átomos de oxígeno alrededor. Cada uno de estos puntos simboliza un electrón, cada N simboliza un átomo de nitrógeno, cada H simboliza un átomo de hidrógeno, cada C simboliza un átomo de carbono, cada O simboliza un átomo de oxígeno y cada S, en este caso tenemos solamente una, simboliza un átomo de azufre. Para mayor simplicidad tomaremos todo este grupo y lo representaremos de la siguiente manera. En lugar de dibujar el grupo pirofosfato y el anillo de ribosa y la base nitrogenada junto con esta cadena superior, lo único que podremos hacer será CoA. Y al lado, el átomo de azufre. La coenzima A, que como he dicho, naturalmente tiene un átomo de hidrógeno al lado del azufre en lugar de tener un grupo acilo, adquiere este grupo acilo cuando nosotros consumimos grasas o cuando consumimos azúcares y estas son convertidas en grasas posteriormente. En nuestro organismo contamos con otra molécula que tiene esta estructura y se nombra como ATP, es decir, adenosín trifosfato. Tiene una base nitrogenada, otro anillo de 5 miembros y 3 grupos fosfato, de ahí el trifosfato del nombre. La coenzima A se conoce como una coenzima debido a que no es una enzima por sí misma, sino que se combina con las enzimas que nosotros tenemos en el interior de nuestras células. Las enzimas son unidades proteicas que se encargan de acelerar las reacciones que ocurren dentro de nuestro cuerpo. Muchas de ellas no podrían ocurrir a la velocidad suficiente si estas enzimas no existieran. Y si no existieran las coenzimas, entonces las enzimas tampoco servirían de mucho. Porque son las coenzimas las que toman sustratos y las llevan a las cercanías de las enzimas para que estas unidades puedan realizar su trabajo. Cuando el ATP sufre la ruptura de uno de sus grupos fosfato, vamos a dibujar la ruptura en la forma de una flecha, libera una gran cantidad de energía. Yo podría decir que son ondas infrarrojas, es decir, ondas electromagnéticas en la frecuencia del infrarrojo, pero no podría declararlo como una doctrina científica, pero vamos a decir simplemente que esta ruptura libera energía al entorno celular. Yo propongo el siguiente mecanismo. Cuando el ATP sufre esta ruptura de uno de sus grupos fosfato, la energía emitida energiza moléculas de dióxido de carbono. Puede que esto no suceda de manera tan simple, pero a grandes rasgos así es. Las moléculas energizadas de dióxido de carbono entonces interactúan con el grupo acilo que está unido a la coenzima A. Vamos a ver la forma en la que esto. Tenemos al grupo acilo representado de esta manera. Ahora el grupo metilo unido al carbonilo tiene sus hidrógenos bien dibujados, acá no los tiene. Con uno de sus dobles enlaces, las moléculas energizadas de dióxido de carbono pueden atacar uno de estos hidrógenos. Esto podría dar lugar a la aparición sumamente momentánea de un carbanión. Se basa en un carbono que únicamente tiene 3 enlaces, pero que conserva el par de electrones que pertenecía a su cuarto enlace. El segundo oxígeno del dióxido de carbono desarrolla una carga formal positiva, con lo que hay un
desplazamiento de electrones. Los 4 electrones que están en estos dos enlaces tienden a estar más cerca de este oxígeno debido a su necesidad de obtener electrones, lo que termina dándole una carga parcial positiva a este carbono. Por carga parcial positiva me refiero simplemente a una necesidad de adquirir más electrones en su entorno, y esta necesidad la suple el carbanión que fue formado en la posición alfa del grupo acilo, que está conectado a la coenzima A. Cuando este desplazamiento de electrones ocurre de tal manera que el carbanión suple la necesidad de carga que tiene este carbono, se puede formar una molécula como esta, una molécula con 2 grupos carbonilo. Bueno, no serían 2 grupos carbonilo porque la coenzima A tiene otros tantos grupos carbonilos por acá. Bueno, de hecho, esta entidad que se acaba de formar interactúa con el grupo sulfidrilo de otra entidad conocida como ACP. El ACP, por sus siglas en inglés, es Acetyl Carrier Protein. Es decir, es una proteína que lleva acilo consigo. ¿A qué me refiero con que lleva asilo consigo? A que lleva uno de estos grupos. Al comienzo del video dije que la coenzima A natural originalmente llevaba un hidrógeno, donde ahora está este grupo asilo. Bueno, el ACP tiene un hidrógeno y lo que va a obtener es un grupo asilo de su interacción con el sustrato de la coenzima. La reacción en pocos pasos y sin mucha complejidad sucede de la siguiente manera. El azufre ataca uno de los carbonilos que están como sustrato al lado de la coenzima A, y el azufre de la coenzima A toma uno de los hidrógenos que está unido a la CP. Con esto obtenemos la regeneración de la coenzima A, es decir, tenemos su estructura original pero con un átomo de azufre que tiene un hidrógeno al lado en lugar de tener el grupo acilo al lado. Por otra parte, la proteína transportadora de acilo se queda con el sustrato que antes estaba unido a la coenzima A de la siguiente manera. Está el átomo de azufre y está unido a un carbonilo. El sustrato es el mismo, solamente hubo un intercambio de transportadora, ¿no? Ahora en lugar de ser la coenzima A es la proteína transportadora de acilo. Esta proteína transportadora de acilo a su vez puede interactuar con otra proteína transportadora de acilo, pero esta otra proteína transportadora de acilo, en lugar de tener una cadena no compleja, pero sí un poco más ramificada, tiene un grupo más pequeño, solamente un carbonilo y un grupo metil. El producto de la reacción de estas dos entidades, que me voy a dar la libertad de encerrar en unas pequeñas nubes, es el siguiente. Vamos a acabar con un sustrato de 4 carbonos exactamente, y deseo que presten atención a esta parte de la molécula. Lo vemos, hay un grupo carbonilo y hay un grupo metileno aquí, pero anteriormente este grupo metileno estaba unido a un carbonilo y a un grupo hidroxilo. Esta parte de la molécula es expulsada en la forma de dióxido de carbono a través de un mecanismo de reacción que no podría expresar en el papel con mucha autoridad. No es mi intención publicar información espuria por medio de este video, así que me voy a limitar a dibujar los resultados y a decir lo siguiente. Es mi opinión personal decir que existe un mecanismo por el que este hidrógeno termina al lado de esta proteína transportadora de acilo, de tal manera que el azufre pierde este grupo de 2 carbonos y se queda con el hidrógeno que antes estaba aquí, en esta zona que parece más un ácido carboxílico unido a la proteína transportadora de acilo. Con esta proteína transportadora de acilo regresada a su forma original,
nos quedamos con la otra proteína transportadora de acilo unida a un carbonilo, a un grupo metileno, y vemos que este grupo se traslada a esta parte de aquí. Esto nos propone que el grupo metileno en algún momento desarrolla un carácter de carbanión con el que puede interactuar con el grupo carbonilo que está aquí, originalmente unido a esta proteína transportadora de acilo, que después pasa a su forma original cuando el azufre sustrae este hidrógeno para que se forme el dióxido de carbono. Dióxido de carbono más la proteína transportadora de acilo regenerada más la proteína transportadora de acilo con este substrato. Vemos que originalmente nosotros teníamos una proteína transportadora de acilo. No, nosotros teníamos una coenzima A que poseía 2 carbonos como sustrato. Después de todas estas reacciones obtuvimos una cadena que es más larga en 2 carbonos. Si este ciclo se repite, esta cadena va a ganar otros 2 carbonos. Por cada ciclo de reacciones, la cadena va a ganar 2 carbonos. En este caso tenemos 4. Si repetimos el ciclo, vamos a obtener 6. Si repetimos el ciclo, vamos a obtener 8. Y 10, y 12, y 14, y 16, y 18. Y no desconozco cuál es la cinética de esta reacción. No podría decir cuántas veces este ciclo se repite por minuto dentro de nuestros cuerpos, ni cuántas unidades de coenzima A hay en el interior de nuestras células que participen en esta reacción. El punto es el siguiente: cuando estas cadenas crecen, cada vez se aproximan más a un tamaño límite. Cuando llegan a dicho tamaño límite, son separadas de la proteína transportadora de acilo. Ocurre una ruptura y no lo sé, me imagino que una molécula de agua participa en el proceso. El azufre se queda con uno de los hidrógenos y el oxígeno pasa a formar parte de este extremo de la cadena de acilo. Cuando esta cadena es almacenada después de ser transformada, nosotros experimentamos un cambio en nuestros cuerpos, lo cual se conoce como engordar. El proceso que está detrás del hecho físico de que nosotros engordemos se encuentra en estas interacciones, en los grupos que carga la coenzima A, en las reacciones en las que participa la proteína transportadora de acilo, y esta cadena crece en 2 carbonos por cada ciclo de reacciones que se lleva a cabo. Cuando las cadenas llegan a ser suficientemente largas y cuando llegan a ser procesadas en cantidad suficiente, producen un incremento apreciable en la masa de nuestros cuerpos, y todos los recursos que necesitamos para que estas cadenas se formen los obtenemos por medio del alimento.